Estoy preocupado con esa eliminación que acaba de mencionar el director. Bueno, buenas tardes a todos los diputados, presidente de la comisión, a las autoridades y a todos los que han intervenido, no solo hoy, sino durante todo este tiempo. Y para mí, en lo personal, como ciudadano, siento que todas las intervenciones han sido muy valiosas. Y desde ahí partimos mal. Ustedes debieron de apostar primero al tripartismo. Eso es lo que habla la OIT sobre los derechos de los trabajadores, los derechos de los empleadores y las autoridades de gobierno. Y las autoridades de gobierno ser más creativos en cuanto al financiamiento que correspondía. Esta ley se aprobó, la Ley 51, en el 2005 y 15 años después, así lo dice la Ley 51, debía de ser revisada. Parte de lo que yo voy a exponer aquí lo envié los primeros meses del año 2021, cuando iniciaba el diálogo por la Caja del Seguro Social, que quizás no dio los frutos que esperábamos, pero hay un informe de la OIT, señor director, señor viceministro, un informe que es real, un informe que no sé si ustedes han revisado, porque el modelo de la propuesta que ustedes están presentando no es el modelo de la OIT, ni es el modelo de CEPAL, que yo creo que son dos organismos importantes. 11 organizaciones que estuvieron en la mesa, 10 propusieron volver al sistema solidario. En la exposición de motivos, ustedes hablan de que fue el producto del consenso. Eso es falso. Ahí fue escuchas y objetivamente el tripartismo en este país, a través de la mesa de concertación o de otras experiencias de diálogo, sí pueden dar resultados. Están privatizando el sistema de pensiones a cuentas individuales, deja de ser solidario e intergeneracional. El sistema de pensiones, casi en todas las partes del mundo, y lo que recomienda la OIT, es que debe ser intergeneracional. Del 2081 al 2014, 30 países entraron al sistema de cuentas individuales. Y en el 2018, 21 países habían revertido la privatización de las pensiones a que fueran solidarias o de capitalización solidaria. Recomiendo leer Encrucijada del sistema de pensiones, señor viceministro, en América Latina por CEPAL. Esta ley también aumenta la edad de jubilación de 57 a 60 años, de 62 a 65 años y te elimina la tasa de reemplazo. Eso que nosotros conocemos en la Ley 51, que el cotizante, al llegar a su momento de su derecho de pensión, puede establecer los mecanismos para jubilarse o pensionarse con el 60% de sus mejores salarios. Eso es lo que conocemos como tasa de reemplazo. Eso queda eliminado en esta nueva propuesta de ley. Y al final voy a sustentar las 3 propuestas que quiero presentar y quiero probar que efectivamente eso que ustedes nos están presentando significa una tasa de reemplazo entre un 35% y un 41%. Con eso es que se van a jubilar o a pensionar, porque el 60% de tu pensión, de lo que establecía o establece la Ley 51, queda eliminado. Dice la ley que el Estado o el proyecto de ley hará el mayor esfuerzo, no busca fuentes de financiamiento para lo que ustedes establecen de los 966 millones de dólares. ¿A cuánto ascienden las reservas? Eso es un tema que no nos han explicado. Y si las reservas, el sistema de beneficio definido y el mixto,
tuvieran una reserva de 7.000 millones o 6.000 millones, a 1.5%, que es la tasa de interés que ustedes tienen en el banco, estamos perdiendo millones y millones de dólares. Por eso es que la OIT, en el informe que presenta, y que es público y lo podemos buscar en las redes, fue presentado en el 2019, yo presidí la conferencia 106 de la OIT y salió prácticamente el debate de la reversión de la solidaridad de los sistemas de pensiones por cuentas individuales a que se diera una capitalización solidaria, y estudiaron el caso de Panamá y nos enviaron el informe que casualmente es del 2019, después hay otras cartas socioeconómicas y después otro en el 2022. ¿Qué dice la OIT? Y esa es la primera propuesta. Crear un fideicomiso de solidaridad social. Ya yo había puesto con millones de aportes del canal, ustedes han sugerido 300 millones de dólares. Revisemos todas las concesiones de los servicios públicos. ¿Por qué se tiene que sacrificar los jóvenes a 65 años? ¿Por qué hay que sacrificar y por qué no sacrificamos el Estado al servicio de todos los panameños si las pensiones tienen que ser universales? Por eso los que nos escuchan, cuando ustedes escuchen en alguna entrevista que dicen que el sistema de pensiones solamente es para un sector de la población, eso es verdad y mentira. El 47% de la población recibe pensiones, pero tenemos que aspirar a que el sistema de pensiones sea universal y que le pueda llegar a todos los panameños. Busquemos la rentabilidad de las empresas públicas. Tocumen S.A., ENA S.A., son dos empresas, algunas aportan 200 millones de dólares al presupuesto general del Estado, otras aportan 60 millones de dólares. ¿Por qué no aportan 10 millones al Fondo de Solidaridad Social y tendríamos 220 millones de dólares más? ¿Por qué no volvemos a aplicar, lástima que se fue el director Mon, pero por qué no volvemos a aplicar la medida impositiva del 5.5% para los juegos de azar, máquinas, tragamonedas y servicios conexos? Eso ya se aplicó en un pasado y en la pasada administración dejó de aplicarse. Imagínense por quién. La Junta de Control de Juegos le pidió a la pasada administración que se levantara ese decreto, y ahí el Estado o este fondo podría percibir de 56 a 60 millones de dólares anual. ¿Por qué no grabamos un impuesto adicional a las concesiones no metálicas? Esta medida ya fue implementada, pero también fue levantado, porque resulta ser que las empresas que quieren sacar la arena del mar son más importantes y esas no se sacrifican. Entonces, ¿por qué no volvemos a poner ese impuesto? ¿Por qué no podemos establecer de elevación del pago de la cuota obrero patronal? 330 millones de dólares al año se pierden. ¿Por qué no formalizamos a los trabajadores de cuenta propia? Son 700.000, si formalizamos 200.000 podríamos recoger 195 millones de dólares anual. ¿Por qué no podemos, como otros países, que el Estado es cuasi patrono? ¿Por qué ANPYME? ¿Cuántas personas formaliza ANPYME? Son cosas que ustedes como diputados se pueden cuestionar y preguntar si esa institución vale o no vale, o por qué no toma como prioridad formalizar a 200.000 emprendedores o trabajadores informales. La rentabilidad financiera del fondo de beneficio definido está a 1.5%, vamos a subirla a 4%, eso significa 200 millones de dólares al año que entrarían al fideicomiso solidario que cubriría el déficit de los sistemas. ¿Por qué dejamos de cumplir? Eso me lo preguntó, creo que usted, uno de la Universidad de Panamá. ¿Por qué están eliminando, director, de la ley 51, el artículo 101, que establece que todas las empresas de telecomunicaciones tienen que pagar el 10%, las que tienen concesiones de fibra óptica? Eso lo están eliminando, otra fuente de financiamiento para ese fideicomiso, y que fue lo que recomendó la OIT.
¿A cuánto asciende la masa de bienes, director, de bienes sin uso? ¿Por qué usted no fue más creativo y planteó, si tenemos, no son 20 bienes, creo que en una entrevista dijo 20 bienes, no, son más de 5.000 millones de dólares en bienes inactivos en la Caja del Seguro Social, que se puede crear una concesión de uso, una venta o asociarse con una empresa pública? Diríamos que este mejor rendimiento que necesitamos, y es lo que le recomendó la OIT, es que ese fideicomiso pudiese reflotar. Y cuando yo sumo 300 millones del canal, 5.5 millones de los casinos, 240 millones de las empresas públicas, de las concesiones de los servicios públicos, de las concesiones no metálicas, ahí llevaría 70 millones más, director, 330 millones de las empleadores que evaden la cuota obrero patronal, 195 millones de la formalización de los trabajadores informales. Si usted transforma el rendimiento financiero de las reservas de 1.5% a 4%, usted tendría 240 millones de dólares más. Si usted cumple con el tema de las fibras ópticas y no lo elimina de la ley que está presentando, tendríamos 44 millones de dólares más. Si usted comercializa la masa de bienes de la Caja del Seguro Social, también tendría. Y si usted facilita que las inversiones financieras de créditos a cotizantes, a jubilados, el economista que me antecedió es más o menos 56 millones, 50, 60 millones. Usted tendría 3.000 millones de dólares. El Estado no tendríamos que estar esperando los 966 millones, pero eso hay que escribirlo. 3.000 millones de dólares. Esa es mi primera propuesta, que sea el fideicomiso solidario y volver al sistema solidario, porque si se lo está diciendo, no solamente los que hemos pasado por aquí, los que hemos estudiado, los que nos hemos especializado, sino que se lo está diciendo la Organización Internacional del Trabajo, que el sistema de cuentas individuales fracasó. ¿Y por qué fracasó? Precisamente porque la renta de reemplazo no alcanza y tiene que haber un elemento contributivo por parte del Estado. Yo les pido con toda honestidad, humildad, no eliminen la tasa de reemplazo. Como un trabajador que gana $1.000 y que se jubila con una tasa de reemplazo de 60%, ¿cómo le vamos a salir ahora con una tasa de reemplazo en Chile? 34%. En República Dominicana, 27%. En Perú, 39%. Y la proyección que se tiene para Panamá con esa ley que nos están proponiendo, con esa propuesta de ley, es entre un 37% y un 42%. Yo lo que les quiero decir, esas son mis 3 propuestas. Mi recomendación: reúnanse de manera tripartita, los trabajadores, los empleadores, los técnicos del gobierno. Por supuesto que puede haber frutos importantes. Miren que lo que dice la OIT, el Estado en la ley 51 estableció hasta el 2060 un aporte. El aporte mayor era 140 millones de dólares. La OIT recomienda 1.800 millones de dólares, que es parte del PIB, el 2%. Así es que esta propuesta de ley debe de significar una reforma fiscal, pero una reforma fiscal para esas actividades económicas que he señalado. Una reforma financiera donde usted pueda administrar. Su prioridad es que esos recursos que están en los bancos, que están en el banco, precisamente tengan el mejor rendimiento. Y el sistema solidario de pensiones no es una carga para el Estado, es un derecho que tienen los trabajadores, y con esta reforma nosotros estamos vulnerando muchos acuerdos de la OIT, acuerdos que son fundamentales y que nosotros debemos de cumplir. Viola el convenio 102 de la OIT, viola 8 convenios más y 9 recomendaciones. La pensión de vejez debe ser digna, real, segura, pública y vitalicia. Y ustedes, a las personas
No es vitalicia porque cuando una persona se gasta su ahorro en la cuenta individual de lo que ellos nos están proponiendo, se agotó. Esa persona entonces va a tener que venir a una pensión de las contributivas del Estado, quizás de $442, bajar a 250. Es así, director. No es vitalicia este proyecto que está sugerido a través de esta discusión. Muchas gracias, honorables diputados.